Muy bien, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar allí conectados, gracias por seguir este curso de la vida abundante, la vida en Cristo Jesús, ¿sí? Estamos aquí nuevamente para continuar, ya estamos en las últimas lecciones, ¿sí? Hoy tenemos la lección número 15, que se titula Miembros de la Iglesia Local. Un tema muy importante, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta que somos pecadores, sentimos ese pesar por nuestros pecados, nos arrepentimos, aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador. Hicimos las demás etapas, como hablamos del bautismo, hablamos de la Santa Cena, hablamos un montón de cosas, ¿verdad? Y ahora el tema de hoy es la iglesia local, el asistir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son también nuestras responsabilidades dentro de la iglesia? ¿Sí? Así que es muy importante que podamos entender que la iglesia es nuestra identidad, ¿sí? Es un lugar donde nosotros nos sentimos parte del cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? En el lugar donde vivimos, cercano a nuestro domicilio, allí nos congregamos. Allí asistimos a una iglesia, pertenecemos a un cuerpo donde nos necesitamos uno del otro, ¿verdad? Donde uno ora por el otro, donde conocemos familias, donde conocemos otras personas, donde nos rozamos y ahí donde ponemos en práctica todo lo que aprendemos, ¿verdad? Así que es muy importante el congregarse, es muy importante asistir a la iglesia, ser parte, ¿sí? de esta iglesia, también brindar nuestro servicio. No solamente venimos a la iglesia, a la reunión para calentar asientos, ¿verdad? Sino que tenemos una parte muy activa en nuestra congregación. Cada miembro tiene que tener una parte activa. No solamente somos oidores, ¿sí? Sino que tenemos que estar activos y llevar la palabra a muchos. Así como la palabra llegó a nosotros porque alguien se movilizó, porque alguien fue enviado a predicar, así nosotros también lo tenemos que hacer, ¿sí? Y no solamente enviados a predicar, sino que hay muchas cosas, muchos servicios que se pueden hacer a través de la iglesia, ¿sí? Muy bien, así que queremos comenzar. Hay mucho para escribir hoy, así que vamos a comenzar entonces con la lección número 15. Muy bien, el punto 1 dice: al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, usted pasó a ser miembro de la familia de Dios, comúnmente llamada Iglesia Universal. Decimos Iglesia Universal porque nos referimos a todos los hijos de Dios de todas las épocas y de todas partes del mundo. ¿Cuántos creyentes juntos forman la Iglesia Universal? A. Los creyentes del primer siglo solamente. B. Todos los creyentes de cada país y de cada época. C. Los creyentes de América Latina solamente. Muy bien, la respuesta es la B. Marcamos la B donde dice todos los creyentes de cada país y de cada época hacen la Iglesia Universal. Nosotros tenemos que entender que nosotros pertenecemos a esta parte de la iglesia, pero la iglesia está en todo el mundo, ¿verdad? Y todos formamos parte de esta iglesia de Dios. Dice la Biblia que solo hay un Dios, solo hay un espíritu, una fe, ¿sí? Así que compartimos a este Dios en todas partes del mundo, en todas las razas, en todos los idiomas. Por eso se le llama a eso Iglesia Universal. Muy bien. El punto 2. ¿Cuáles de las siguientes personas pertenecen a la Iglesia Universal? Marque más de una, dice. A. Su pastor. B. Un creyente africano. C. Un ateo. D. Usted mismo. Muy bien, ahí marcamos la A, la B y la D. Excelente. Muy bien. 3. Como el mundo es tan grande, los hijos de Dios no pueden reunirse todos en un solo lugar.
entonces los creyentes tienen por costumbre hacerlo en grupos más pequeños, en las localidades donde viven. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia pudimos ver que la iglesia en todo el mundo estuvo ayudando, ¿sí?, a los necesitados, a aquellos que se habían quedado sin trabajo, que necesitaban comer. La iglesia mundial estuvo ayudando, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia acá, también lo estuvo haciendo, ¿sí? Así que nosotros también hicimos nuestra parte en este lugar, en Alvear y en Nogués. De eso está hablando, ¿sí? Nosotros no pudimos alcanzar los alimentos al África, al Asia o a otros lugares, ¿verdad? Lo hicimos en la localidad donde estamos. Hicimos la parte que nos toca. Esa es la iglesia local. Entonces dice, a un grupo de creyentes que se reúnen en una localidad lo llamamos A, iglesia local, B, iglesia universal, C, iglesia espacial. Muy bien. La respuesta es la A, iglesia local. Así llamamos. Esta es la iglesia local. Muy bien. Vamos al 5. Usted y todos los demás creyentes, por el hecho de ser hijos de Dios, son miembros de una iglesia universal. ¿Sí? Ahí completamos. Vayan escribiendo. Voy a tratar de leer pausado porque ya me han retado en casa. Me dijeron que leo muy rápido y que no doy tiempo a completar. Así que bueno, espero que ya hayan completado. Dice, pero también usted debe hacerse miembro de una iglesia que quede cerca del lugar en que vive. O sea, de una iglesia local. Ahí está, en una iglesia local. Por supuesto que iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia son las personas, no es exactamente el edificio, ¿verdad? Pero este es nuestro lugar de reunión, nuestro lugar donde nos juntamos a alabar a nuestro Dios. Y de acá proyectamos, de acá preparamos comedores, y de acá hacemos misiones, y de acá evangelizamos, y de acá atendemos a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, matrimonios, ¿sí? Pero obviamente la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Así que este es nuestro lugar físico donde nos reunimos. Y fíjense en el punto 6. El punto 6 dice, ¿cuál es la dirección de la iglesia local en la cual usted debe hacerse miembro? ¿Saben ustedes dónde se congregan? ¿O dónde se van a congregar si están viendo este video por primera vez? Si son de esta zona. Bueno, muy bien, iglesia, comunidad cristiana. Así se denomina esta iglesia. Comunidad cristiana. Calle Libertad 3248. Barrio El Talar y Ciudad de Tigre. Repito, porque sé que están lentos ahí escribiendo. Dice Iglesia Comunidad Cristiana, Calle Libertad 3248, Barrio El Talar, el partido Ciudad de Tigre. Muy bien. Eso tenemos que saberlo de memoria, Si alguien sale a evangelizar o alguien le pregunta dónde queda la iglesia, tenemos que saber esto. Muy bien, punto 7. La iglesia local es una parte de la familia universal de Dios. En una familia, todos sus miembros reciben juntos muchos beneficios y también cada uno tiene responsabilidades que cumplir dentro de la familia. Hay entonces beneficios y hay responsabilidades. Muy bien. ¿Quiénes deben participar de los beneficios y responsabilidades en la familia de Dios? Dice la pregunta. A. ¿Solamente el pastor y sus ayudantes? B. ¿Solamente los miembros más experimentados? C. Todos los miembros de la familia. Muy bien, la respuesta es C. Todos los miembros de la familia. Muy bien. 8. A continuación, hay una lista de algunos de los beneficios que usted recibirá como miembro de una iglesia local. Apoyo y compañerismo con otros hermanos en Cristo, participación de la cena del Señor
y aprendizaje de la palabra de Dios. 3 beneficios muy importantes, ¿sí? Apoyo y compañerismo. Es muy importante saber que tenemos que congregarnos porque seguramente es muy bueno saber que hay otros hermanos que están orando, ¿sí? Por nosotros, por mi vida, por nuestra familia, por nuestras situaciones. Y también nosotros, orar por aquellos hermanos que también están en tiempo de enfermedad y demás, como en este tiempo de pandemia. Es muy importante orar unos por otros, sentirnos unidos en esto y no estar solo, ¿sí? Así que este es uno de los beneficios, apoyo y compañerismo. Participación en la cena del Señor. Recordar eso que el Señor Jesús nos mostró y Él nos enseñó que debemos hacer eso, ¿sí? Todas las veces que nos reunimos es recordar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y el aprendizaje de la palabra de Dios, ¿sí? Es importante aprender la palabra de Dios porque ese es nuestro alimento diario. Debemos aprender la palabra de Dios, tanto desde aquí como en cada célula, como en cualquier encuentro y es de nuestra casa, ¿sí? Muy bien. Dice, medite un momento y conteste. ¿Cuántos de estos beneficios necesita para su salud espiritual? ¿Cuántos de estos beneficios necesita para su salud espiritual? Todos, ¿verdad? Necesitamos todos estos beneficios para ir creciendo en esta vida espiritual, en este camino hacia nuestro Dios. Perfecto. Punto 9. Usted necesita los beneficios que brinda la iglesia local, pero para gozarlos completamente debe saber también cuáles son sus responsabilidades como miembro. ¿Cuáles son sus responsabilidades como miembro? La Biblia dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros. Esto está en Hebreos 10:25. Muy bien, acá la palabra nos está como exhortando, ¿no? A no dejar de asistir a las reuniones, ¿sí? Sino que debemos animarnos, ¿no? A veces molesta, ¿no? Cuando alguien, un líder o el pastor dice, che, no te vi el domingo, ¿no? Y parece que molesto, me están controlando. Pero es importante, ¿sí? Recuerden esa parábola, esa historia de la oveja perdida, ¿no? El pastor contó las ovejas y al faltarle una se entristeció y fue a buscarla, ¿sí? Así que es muy importante que el líder, que el pastor esté también atento a que si falta o no. Y si nos preguntan, no nos enojemos. Es porque están atentos a nosotros, ¿sí? Y debemos reunirnos, debemos asistir a las reuniones, debemos congregarnos. Es muy importante. Pero se ve que en aquel tiempo, como ahora parece, ¿no? Había gente que solía faltar bastante. Punto A dice, ¿qué mala costumbre tenían algunas personas en aquel tiempo? Respondemos, no asistir a las reuniones. Esa era la mala costumbre, no asistir a las reuniones. En cambio, según el versículo, ¿qué debemos hacer? Animarnos unos a otros, ¿sí? Debemos animarnos unos a otros, ¿sí? A asistir, a estar, a congregarnos. Muy bien. Punto 10. Aprenda de memoria estas importantes palabras con su cita. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros. Hebreos 10:25. Lo aprendemos de memoria y completamos allí. Perfecto. Mientras ustedes van completando, yo quiero hacer un agregado acá, ¿no? Porque muchas veces escuché decir, bueno, yo no voy a la iglesia, no necesito porque yo en realidad oro y leo la Biblia en mi casa. Y como bien decíamos recién, orar y leer la palabra de Dios es el alimento espiritual de todos los días. O sea, no quita una cosa de la otra. O sea, si yo vengo el domingo a la reunión, no significa que durante la semana no voy a orar o leer la palabra, ¿sí? Una cosa no quita la otra.
necesito congregarme, necesito estar con mis hermanos, compartir en comunión, ¿sí? Y durante la semana necesito orar y leer la palabra, ¿sí? Una cosa no quita la otra, van unidas, porque es nuestro alimento diario, ¿sí? Todos los días debemos orar y leer la palabra. Muy bien. Vamos entonces con la primera responsabilidad, ¿sí? Ahí tienen en sus libros, dice primera responsabilidad. Tenemos 4, si no me equivoco. Bien, primera, asistir y participar en las reuniones. Asistir y participar en las reuniones. Vaya memorizando también porque después se las van a preguntar, ¿eh? Primera responsabilidad, asistir y participar en las reuniones. Punto 11. El versículo que hemos aprendido nos enseña que debemos asistir a las reuniones y participar en ellas, animándonos unos a otros. Alguien ha dicho que la iglesia es como un brasero. Si las brasas se juntan, se mantiene el fuego. Si las brasas se separan, el fuego se apaga. Según el versículo aprendido, ¿cuál es su primera responsabilidad? A. Asistir a las reuniones, pero no participar. B. Asistir y participar en todo lo que pueda. C. Asistir de vez en cuando y participar lo menos posible. ¿Qué les parece? No, la respuesta es la B, ¿verdad? Asistir y participar en todo lo que pueda. Hay mucha tarea, no solamente es venir y sentarse en un banco, pero podemos participar alabando al Señor, podemos participar orando, ¿sí? A veces es importante levantar la voz, dar una oración. Es importante estar atento a las personas nuevas, es importante asistir a quien lo necesita. Hoy tenemos un montón de tareas, como por ejemplo la toma de temperatura, la aplicación del alcohol en gel. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ser partícipes de la reunión y no solamente venir a sentarnos, ¿verdad? Sino ser parte de la reunión. Muy bien. A veces pensamos que los que hacen el show de la reunión son los que están aquí adelante, ¿no? Pero la reunión la hacemos entre todos, hermanos, ¿sí? Los que están acá, los que dirigen desde aquí, pero también los que estamos allí sentados, Todos somos partes de la reunión y parte importante, ¿de acuerdo? Todos venimos desde nuestro lugar a alabar y a glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Muy bien, punto 12. Entonces, cuando hay reunión en su iglesia local, ¿cuál es su responsabilidad? Asistir y participar. Venir con ganas de participar. Eso es muy importante, tener una buena actitud para poder participar. 13. Hermano, su fuerza espiritual depende en gran medida de su asistencia y participación en las reuniones de la iglesia. Satanás sabe esto muy bien y hará cualquier esfuerzo para impedir que usted vaya a las reuniones, pero resista y no se deje engañar. Muchas veces pasa que a veces preguntamos, ¿por qué no viniste? Y no, porque me pasó tal cosa, me vino visita o el perro se enfermó. O sea, siempre pasa algo, ¿no? Y para justificarnos somos buenísimos. Pero estemos atentos, ¿sí? Porque Satanás va a usar un montón de cosas. Recuerden que cuando tuvimos la lección de cómo vencer a Satanás, Satanás también se viste como ángel de luz y nos muestra cosas que parecen buenas. Nada malo. Pero a veces esas cosas sutilmente nos alejan de lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas también, ¿sí? Muy bien. Su primera responsabilidad, según el versículo bíblico aprendido, es asistir y participar en las reuniones. Completamos allí, asistir y participar en las reuniones. Eso es nuestra primera responsabilidad. Muy bien. Punto 14. Para
participe responsablemente en las reuniones, hay ciertos requisitos que debe cumplir. Estudie la lista a continuación y luego conteste la pregunta que sigue. Y hay una lista, dice, llegar a la hora, o sea, llegar a tiempo, llegar a la hora preparado para dar y recibir, ¿sí? Tener una buena actitud. Cantar con alegría y poner atención a las palabras. Las canciones son potentes, ¿no? Son poderosas, ¿sí? Y a veces decimos muchas cosas que no, nos comprometemos, ¿sí? Decimos que amamos al Señor y cuántas otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención a las palabras cuando cantamos y demás. Hacerlo de corazón. Muy bien, cuando haya oportunidad, orar brevemente en voz alta. Importante también participar, levantar la voz. ¿Sí? Es costumbre que por ahí se van perdiendo y es necesario que no sean siempre los mismos los que levantan la voz, sino que todos podamos participar, levantar nuestra voz y hacer una oración. Muy bien, escuchar atentamente la predicación y procurar llevarla a la práctica. Muy bien. Ofrendar sin mezquindad. Tratar a todos los asistentes con amabilidad y amor, especialmente a las visitas, a los desconocidos y a los solitarios. Es importante cuando uno recibe a alguien, cuando alguien invita, ¿no?, a alguien a su casa. Prepara su casa, prepara una comida, prepara algo para agasajarlo, para recibirlo bien. Entonces es muy importante que nosotros hagamos lo mismo como iglesia. Cada vez que alguien nuevo se acerca, poder recibirle bien. Así que a los miembros, que sé que hay muchos que tenemos años aquí en la iglesia, tenemos que estar atentos. Esta es una de nuestras responsabilidades, ¿sí? Muy importante, es el poder atender a las personas nuevas. Muy bien. Y último, dice procurar traer nuevos oyentes al culto, después de llevarles el mensaje a sus propios hogares. Perfecto, la pregunta es, ¿cuántos de estos requisitos debe cumplir si va a participar plenamente en el culto? ¿Algunos? ¿Todos o ninguno? Todos, ¿verdad? Bueno, muy bien, continuamos. Segunda responsabilidad. Segunda. Orar por la iglesia. Perfecto. Punto 15. La Biblia dice que luchamos en una guerra espiritual contra Satanás y que la oración es el arma más eficaz contra nuestro enemigo. Importantísimo entender esto. La oración es el arma más eficaz contra nuestro enemigo. Recuerda el versículo sobre la oración que aprendió de memoria en la lección 8. Su cita es 1 Tesalonicenses 5:17. Y ahí dice: llene los espacios. Oren en todo momento. ¿Sí? Oren en todo momento. La importancia de la oración. ¿Sí? Punto 16. La oración es muy importante. La oración es muy importante. Responsabilidad de cada miembro de la iglesia local. Es una importante responsabilidad de cada miembro de la iglesia local. En la siguiente lista marque todos los temas por los cuales debe orar. Y dice: A, por el pastor; B, por otros obreros de la iglesia; C, por los demás miembros; D, por las reuniones y cultos de la semana en curso; E, porque haya división y pelea entre los hermanos; F, porque se lleve el mensaje a otros. Muy bien, creo que solamente hay una, ¿no? La que no tenemos que marcar. Marcamos todas las demás, menos la E. No tenemos que orar para que haya división y peleas, ¿verdad? Esto al Señor no le gusta. Así que es muy importante que podamos orar unos por otros. Yo quiero que ahora tome su Biblia. ¿Sí? Vamos a salir un poquito del curso. Quiero que tome su Biblia y busque el libro de Hechos. Hechos 12, versículo 5. Por favor, tome su Biblia, busque el libro de Hechos,
capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 5. Muy importante lo que dice aquí, ¿sí? Con respecto a este tema. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Hechos, capítulo 12, desde el versículo 5. Aquí quiero, para no leer todo, Herodes echó mano en algunos de los discípulos, mató a Jacobo, dice aquí, el hermano de Juan, y mandó preso a Pedro, ¿sí? Muy bien, entonces en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y acá fue un punto importantísimo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a favor de Pedro, porque él estaba preso. Y con el antecedente que ya habían matado a Jacobo, imagínense cómo estaba la situación. La iglesia estaba orando por Pedro. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba como soñando, ¿no? Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria a Dios, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Y Pedro ya estaba ahí, ya el Señor había actuado, había mandado a su ángel para liberar a Pedro de esa cárcel. ¿Por qué? Porque había un pueblo orando en favor de Pedro. Y esto me hace acordar, me traslada a esta situación que estuvimos con Facu, con esto de lo que él tuvo que vivir con esta enfermedad. Y estuvo la iglesia orando, pendiente de lo que a él estaba pasando, y estuvimos orando y clamando al Señor, y hoy podemos cantar victoria, porque hoy Facu está en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, sano completamente para la gloria de Dios. Y esto ocurre cuando hay un pueblo o una iglesia que ora, ¿sí? La oración es muy importante, es nuestra arma fundamental. Y orar unos por otros, hermanos, es poderoso, ¿sí? Debemos orar unos por otros. Es muy importante. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, punto 17. Es importante orar constantemente por la iglesia local, su pastor y sus miembros, y también hacerlo con ellos. Así puede usted ayudar a la iglesia en su obra y en su lucha contra Satanás. En la lista siguiente marque todas las acciones que la iglesia debe emprender y por las cuales usted debe orar. Bueno, y ahí hay una lista, ¿sí? Llevar el mensaje de salvación a toda la vecindad, quedarse con un grupo pequeño que nunca crece, vivir muy cómodamente sin pensar en las necesidades ajenas, manifestar el amor de Dios en acción y alivianar los problemas sociales y materiales de otros. Y bueno, y ahí continúa. Ustedes ahí van a ir marcando, ¿sí? Lo paso por alto para no hacer
que esto sea tan largo, ¿sí? Pero es muy sencillo de responder. Muy bien. Entonces, punto 18. Hasta ahora hemos estudiado 2 responsabilidades que usted tiene como miembro de la iglesia local. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? A. Asistir y participar en las reuniones. Y B. Orar por la iglesia, ¿sí? Orar por los miembros de la iglesia, ¿verdad? No tanto por el edificio, aunque lo necesitamos y es importante. Y damos gloria a Dios por el crecimiento, ¿sí? Pero es importante más aún orar por los miembros, ¿sí? Por las personas, por todos, ¿verdad? Por los líderes, por cada área, ¿sí? Por el pastor, por todos. Muy bien. Excelente. Dice, recuerde que no solo el pastor, sino también todos los miembros de la iglesia y usted son responsables de esta gran tarea. Dios los guiará y les dará fuerza por medio de su Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Perdón. Muy bien. Tercera responsabilidad. Dar apoyo material a la iglesia. Dar apoyo material a la iglesia. Punto 19. También debemos proporcionar apoyo material a la iglesia local, porque la obra del Señor siempre significa gastos de todo tipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir dar apoyo material? A. Dar dinero u otros bienes. B. Guardar todo para su propia familia. C. Orar solamente sin dar nada. Muy bien, la respuesta es el punto A, ¿verdad? Marcamos allí, dar dinero u otros bienes. Es muy importante. Punto 20. En las reuniones de la iglesia local y en otras ocasiones habrá oportunidad de dar ofrendas y diezmos para las necesidades de la obra de Dios. Muy bien, ahí hice una nota. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos que los judíos en tiempos antiguos daban a Dios como mínimo y que muchos creyentes dan también ahora. Muy bien, los diezmos es la 10ª parte de lo que ganamos. Punto 21, la Biblia dice, los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. 1 Corintios 16, 2. Debemos apartar algo de lo que ganamos para traerlo al Señor. ¿Cuánto debemos dar según este versículo? A. Una cantidad grande, aunque ganemos poco o nada. B. Según nuestro ingreso total. C. La moneda de menor valor que tenemos en el bolsillo. Muy bien, la respuesta es la B. Según nuestro ingreso total. ¿Cuántos debemos dar? Según este versículo, debemos dar según nuestro ingreso total. El diezmo sería la 10ª parte. Muy bien. Punto 22. ¿Cuánto debemos dar para la obra de Dios en la iglesia local? Entonces la respuesta es según nuestro ingreso total. Perfecto. El punto 23 ya lo podemos hacer. Y el punto 24 dice, ¿cuál será su tercera responsabilidad como miembro de la iglesia local? Dar apoyo material a la iglesia. ¿Sí? Perfecto. Así que aquí tenemos entonces nuestra tercera responsabilidad. Es muy importante ofrendar, es muy importante diezmar para los gastos del lugar y para poder llevar la palabra a otros. ¿Sí? Gracias a Dios por esto, por cada uno de los hermanos que puede aportar. ¿Sí? Incluso siendo poco, mucho, a veces vemos nosotros el valor monetario, pero Dios mira el corazón. Recuerden que Dios no mira lo que ven los hombres, ¿sí? Dios mira el corazón, Dios mira de la manera en que lo hacemos, la manera en que le servimos, ¿sí? Así que a Dios no le podemos engañar ni esconder absolutamente nada. Así que lo que tenemos que hacer, hacerlo con amor, hacerlo de corazón, ¿sí? Para nuestro Dios y no como para los hombres. Así lo pide el Señor. Perfecto. Cuarta responsabilidad. Estar dispuesto para hacer un trabajo de servicio, ministerio. Estar dispuesto para hacer un trabajo de servicio.
Muy bien. Punto 25. La Biblia dice, y él mismo, Jesús, concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, ministerio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 4, 11 y 12. Este pasaje se entiende más claramente si leemos la parte final en la versión Dios habla hoy. Dice así: así preparó a los suyos, santos, para un trabajo de servicio, obra del ministerio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, edificar. ¿A quienes da capacidad de Jesús, según estos versículos? A cada uno de los suyos, a cada uno. Todos tenemos que atender esta responsabilidad, ¿sí? Todos podemos servir al prójimo. Hay muchísimo que se puede hacer. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, en este punto. En la próxima lección estudiaremos esta enseñanza con más detalles. Sin embargo, es importante hacer notar ahora que los miembros de la iglesia local tienen una cuarta responsabilidad, que es estar dispuesto para hacer un ministerio de trabajo o de servicio. ¿Sí? 27. Dar apoyo material a la iglesia no solo es dar dinero. Puede ser que usted sea albañil, pintor, secretaria, ama de casa, etc. Entonces podrá usar su oficio para ayudar a la obra de la iglesia. ¿Cuál es su oficio? Ahí hay una respuesta muy personal, así que ahí usted ponga su oficio. ¿A qué se dedica? Muy bien, quisiera leer algo, volvemos a la Biblia, algo que no está aquí en este cuadernillo. Vamos a buscar otra vez el libro de Hechos, ¿sí? El libro de Hechos, capítulo 9. Ahí nomás cerquita, capítulo 9, versículo 36. Vamos a leer a partir del versículo 36. Hechos 9:36. Vamos a ver aquí un ejemplo de servicio, ¿sí? Vamos a leer, es muy importante. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella servía desde su lugar. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Fíjese, ¿cuál es la actividad de Dorcas? ¿O era la actividad de Dorcas? Costurera, ella cosía, realizaba vestidos y atendía a los necesitados, y acá dice a las viudas. Así que fíjense en qué servicio tenía esta mujer, ¿sí? Costurera. Ella realizaba vestidos, ropas para las mujeres. Muy bien, y la historia continúa. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos un milagro, ¿sí? Pero resaltamos este servicio. No solamente servir al Señor con dinero o con ser, pastor, maestro, profeta. Ella servía al Señor, atendía a las viudas, atendía a los más necesitados, cosiendo, realizando vestimentas. Así que fíjense
qué lindo servicio que esta mujer hacía para el Señor. Muy bien, punto 28. A veces pensamos que ministerio, servicio, es solo testificar del Señor Jesucristo. Pero ahora vemos que la obra de cada uno también puede ser un ministerio o servicio para el Señor y para la iglesia local. Alguien alguna vez me dijo, Carly, a mí para hablar no me llames, para otra cosa sí, dice, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su servicio, ¿sí? Nosotros estábamos trabajando allá en Alvear y fuimos a cocinar. Obviamente que mi servicio de cocinar no es, pero Dios puso a otras personas que tienen pasión por la cocina, pasión por la limpieza, por el orden, así que allí Dios formó un grupo y cada uno es importante en lo que hace y todos servimos al Señor de esa manera. Así que hermanos, es muy importante. Por eso cuando vos te congregues, o si no estás haciendo nada, es muy bueno, muy importante que te acerques al pastor, que te acerques a los líderes para brindarte. ¿Qué puedo hacer? Esto es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Esto es lo que me gustaría hacer. Incluso, como hablábamos de las iglesias, la universal y la local. Cada iglesia tiene su ministerio. Nuestro ministerio aquí principalmente es el trabajo con los niños. Es nuestro mayor esfuerzo, el dinero, lo que más invierte, la mayor cantidad de gente trabaja con los niños, ¿verdad? Pero eso no significa que descuidemos las demás edades o las demás etapas de la vida, ¿sí? Porque atendemos también a jóvenes, adolescentes, matrimonios, mujeres y demás. Pero si el Señor te está mostrando algo, si tenés un proyecto, sería bueno que también lo presentes a los líderes, lo presentes al pastor, ¿sí? Que nada de eso te detenga. Así que nosotros, como en esta iglesia, aquí la que está en Libertad 3248, nos dedicamos puntualmente a los niños, pero podemos ampliarnos. Así que hermanos, si tenés ganas de servir al Señor, no te quedes con esas ganas. Presentá un proyecto, tráelo y la iglesia seguramente te va a apoyar en esto. Debemos servir al Señor de muchas maneras, como esta mujer que hacía ropas para los más necesitados. Muy bien. 29. ¿Cuál es la cuarta responsabilidad como miembro de la iglesia local? Estar dispuesto para hacer un trabajo de servicio. 30. Haga una lista de las 4 responsabilidades de un miembro de la iglesia local, las que hemos estudiado en esta lección. Bueno, y ahí están las 4 que debemos completar, ¿sí? A. Asistir y participar en las reuniones, ¿sí? B. Orar por la iglesia. C. Dar apoyo material a la iglesia. Y D. Estar dispuesto para hacer un trabajo de servicio, ¿sí? Así que no es que venimos a la iglesia solamente a escuchar, no venimos a la iglesia solamente a sentarnos. Hay mucho por hacer. Tenemos beneficios y también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acá dice repase las palabras del texto de memoria, ¿sí? Así que ahí tenemos que repasar. El 32 dice que debe hacerse... de qué debe hacerse miembro cada creyente de una iglesia local. Muy bien, y ahí están el 33, hay que completar nuevamente con las 4 responsabilidades, ¿sí? Así que hermanos, esto me parece que es muy importante para los nuevos y para los que ya tenemos años en la iglesia, no olvidarnos de estos 4 puntos que son fundamentales, ¿sí? Todos somos parte de esta iglesia, todos somos parte de este lugar, de esta parte del cuerpo del Señor y tenemos que estar atentos, activos, dispuestos, con ganas de servir al Señor, tener esa predisposición, ¿sí? Esa alegría de poder hacer las cosas. Últimamente estamos por ahí un poco más vagos, según van pasando la moda, los tiempos, nos vamos haciendo cada vez más vagos, un poco más, nos relajamos un poco, pero tenemos que continuar con esto que el Señor nos pide. Estas 4 responsabilidades son muy importantes para
el crecimiento, ¿sí? De la iglesia, el crecimiento de las personas, el crecimiento o la extensión de la palabra del Señor, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y lo predicamos de distintas maneras. Amén. Muy bien, llegamos ya al final de esta lección número 15, ¿sí? Espero que les haya sido de bendición, espero que haya sido claro en todo esto. No dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos, es muy importante. Entiendo que estamos en una etapa difícil con esto de la pandemia, que hay un poco de miedo, de cuidados, y es lógico. Yo no quiero cambiar de opinión a nadie, cada uno es responsable de sí mismo con esto y hay que tomar los cuidados, ¿sí? Muy responsablemente. Pero también sabemos que antes de la pandemia ya éramos medio vaguitos, ¿verdad? Antes de la pandemia no asistíamos muy seguido, ¿verdad? Así que, ojo, no nos engañemos. Dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre, y enseguida tenemos oportunidad para justificarnos. No voy por esto, por aquello, pero ojo, no nos engañemos, ¿sí? Es muy importante asistir. Yo me acuerdo cuando era chico y estudiaba, trabajaba y muchas veces le decía a mi papá, bueno, papá, el domingo no voy a ir a la reunión, me voy a quedar estudiando. Y mi papá sabía que también los domingos jugaba a la pelota a la mañana. Entonces mi papá me decía, ok, ¿y vas a ir a jugar a la pelota? Sí, le digo. Ah, no, me dice. Si tenés tiempo para ir a jugar a la pelota, entonces tenés tiempo para estudiar. o te quedás a estudiar a la mañana y vas a la reunión, o no vayas a jugar a la pelota y te quedás. Pero no podía ser, ¿verdad? Así que a veces somos medio... Y mi papá sabía, ¿no? Si puedo hacer una cosa, entonces puedo ir a la reunión, ¿sí? Así que bueno, no nos engañemos, ¿sí? Con esto también nos pasa, nos pasó a nosotros en la familia y demás. Decimos, no voy a la reunión porque está el virus, pero en la semana me voy al shopping, me voy a Carrefour, me voy a la plaza, entonces no nos engañemos, ¿sí? Tenemos atento a esto. Es algo personal, no tenemos que rendirle cuenta a otra persona. Esto es una relación de amor con nuestro Dios, ¿verdad? Así que no nos engañemos, Vamos a hacer las cosas con verdad, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Antes de terminar vamos a dejarle tarea, ¿sí? Vamos a dejar tarea. Tengo 3 preguntas. A ver ahora si mi ayudante acá en la parte técnica, ahí está. Ahí empezó a pasarse en pantalla. Hay 3 preguntas. Yo las voy a ir diciendo ahora y ustedes cualquier cosa terminan completando con lo que dice allí en pantalla, ¿verdad? Bien, tengo 3 preguntas. Primero hay que leer Hechos 2:45. Hechos capítulo 2, versículo 45. Y dice, y tengo 2 preguntas al respecto de esa lectura. La primera pregunta es, ¿qué hacían los creyentes en Jerusalén? La respuesta está en esa lectura. ¿Qué hacían los creyentes en Jerusalén? Y la 2 dice, ¿para qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? Anótense ahí atrás de la hoja, seguramente en algún espacio hay, para que puedan anotar estas preguntas y luego completarlas, que al final los que dirigen esto van a estar revisando los cuadernos, así que completen todo, estas preguntas tienen que estar, ¿sí? Porque al final se va a hacer una revisión de cada manual. El manual tiene que ser presentado ahí con nombre y apellido, así que tienen que hacer esta tarea. Muy bien, la pregunta 2 es leer Efesios 6:18. Leer Efesios 6:18 y la pregunta es, ¿qué debemos hacer?
¿qué debemos hacer? Ahí está, en pantalla, Efesios 6:18, ¿qué debemos hacer? Y la tercera es Filipenses 1:19. Filipenses 1:19, ¿qué lograría la oración a favor de Pablo? ¿Qué lograría la oración a favor de Pablo? Estas serían entonces las 3 preguntas que tenemos que contestar al finalizar esta tarea. Muy bien, hermanos. Espero que haya sido de bendición, ¿sí? Y bueno, nos seguimos viendo en el resto de esta semana. Tenemos otras reuniones, actividades y bueno, continuamos con este curso que ya quedan creo que las últimas 3 lecciones. Así que el próximo martes seguimos con la lección número 16. No se la pierdan. Esperemos que tengan un lindo fin de este día. Que Dios los bendiga, que puedan tener un buen descanso y el resto de la semana ser bendecida. Así que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos prontito si Dios quiere. Hasta la próxima. Chau, chau.